Soy el doctor Vicente Sánchez Polo, nefrólogo, y en esta ocasión, por cortesía de CardioCare, vamos a hablar acerca del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Una vez ya se ha establecido que hay un daño renal, el mejor tratamiento es la prevención. Evitar que los 5 estadios del 1 al 5 se pueda frenar la enfermedad. Pero si ya hemos llegado o diagnosticamos al paciente en una etapa 5, donde los riñones funcionan menos de un 10%, quiere decir que necesitamos una terapia de reemplazo de la función renal. Y esta puede ser 3: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante renal. La diálisis peritoneal es un tratamiento que se hace en casa, en donde ponemos un catéter debajo del ombligo y mediante un líquido de solución estéril lavamos toda la suciedad por 4 horas y luego drenamos esta suciedad hacia una bolsa vacía y el paciente prácticamente remueve todas las toxinas. Es muy cómodo, se hace en casa, es costo efectivo y la calidad de vida básicamente mejora. En segundo lugar está la hemodiálisis. Es colocar un catéter en una vena importante del cuerpo e ir 2 o 3 veces por semana a un centro de diálisis para poder extraer la sangre del paciente. La máquina purifica esa sangre, hace las del riñón y luego regresa la sangre ya purificada. Eso se hace por 4 horas, 2 o 3 veces por semana y también permite que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Sin embargo, la mejor estrategia para curar o para tratar la enfermedad renal crónica es el trasplante renal. Nosotros recomendamos, si el paciente está en una etapa 5, etapa ya avanzada, platicarle acerca de la donación de órganos. El donante debe ser una persona sana, debe ser una persona que lo quiera hacer, debe ser voluntario, no puede haber ningún tipo de arreglo económico ni nada para donar. Y 3, debe ser compatible. Si el enfermo tiene un donante con esas características, podemos hacer el trasplante anticipado de una manera rápida, sencilla y eficaz. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene tratamiento. Independientemente de las etapas, la diálisis o la hemodiálisis no son enemigos, no son adversarios, son excelentes tratamientos que ayudan ¿a qué? A rehabilitar, a reinsertar al paciente a la sociedad. Sin embargo, si usted tiene enfermedad renal crónica y tiene acceso a un donante, lo mejor es hacer un trasplante renal. De manera que yo quiero comentarles que la enfermedad renal crónica tiene formas de tratamiento que no son enemigos, no son muerte lenta, no son una vida vegetal, sino al contrario, es una forma de rehabilitar y de gozar de buena calidad de vida para todas las personas.